Hay lugares en el mundo donde el vino no es simplemente una bebida, es historia, es paisaje, es tradición. Es una forma de entender la vida. Y también hay lugares donde cuando pronunciamos su nombre, nuestra mente viaja inmediatamente hasta una copa de vino. Hoy en Dreams and Wine viajamos hasta uno de esos lugares, un territorio atravesado por el río Ebro, una tierra de viñedos que se extiende entre montañas, pueblos y caminos. Una región donde las barricas descansan durante años en la oscuridad de las bodegas, esperando pacientemente su momento. Hoy viajamos a La Rioja. Pero hablar de Rioja no es solamente hablar de una región, es hablar de una historia que comenzó hace siglos. Es hablar de viticultores que han trabajado la tierra generación tras generación. Es hablar de bodegas centenarias, de grandes vinos, de pequeñas parcelas, de vendimias, de barricas y sobre todo de una palabra que define gran parte de su identidad: crianza. Porque si algo que caracteriza al vino de Rioja es su capacidad para convertir el paso del tiempo en una parte esencial de su personalidad. Así que prepara tu copa, porque hoy vamos a recorrer viñedos, pueblos y bodegas. Vamos a conocer la historia de una de las denominaciones de origen más famosas de España. Y vamos a descubrir por qué, cuando alguien dice Rioja, el mundo entero piensa inmediatamente en vino. Bienvenidos a Dreams and Wine. Para comprender Rioja tenemos que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de que existieran las etiquetas que conocemos hoy, mucho antes de que aparecieran las grandes bodegas, y mucho antes incluso de que alguien pudiera hablar de una denominación de origen, el cultivo de la vid ya formaba parte de la historia de este territorio. La tradición vitivinícola de Rioja se remonta a siglos atrás y tiene raíces que llegan hasta la época romana. Los romanos entendieron rápidamente la importancia de esta tierra y favorecieron el cultivo de la vid. El clima, los suelos, la presencia del río Ebro y la protección que ofrecen las montañas. Todo contribuía a crear un territorio especialmente adecuado para cultivar uvas. Con el paso de los siglos, el vino continuó formando parte de la vida de la región. Pero llegaría un momento en el que Rioja daría un paso fundamental, un paso que cambiaría para siempre su historia. En el año 1925 se creó oficialmente la denominación de origen Rioja. De hecho, Rioja es considerada la denominación de origen más antigua de España. Y décadas después llegaría otro momento histórico. En el año 1991, cerquita relativamente, Rioja se convirtió en la primera denominación de origen calificada de España. Un reconocimiento que elevaba todavía más las exigencias de calidad y control de este vino. Pero la historia no se construyó de un día para otro. Fue el resultado de generaciones de personas que entendieron que el futuro del vino dependía de proteger su origen. Porque una botella de Rioja no debía ser solamente una botella de vino. Debía contar una historia. La historia de una tierra. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes de esta denominación. Cuando hablamos de Rioja, en realidad estamos hablando de un territorio extraordinariamente diverso. La denominación de origen calificada Rioja se divide en tres grandes zonas: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental. Tres territorios, tres personalidades, tres maneras diferentes de interpretar el vino, y sin embargo todos bajo el nombre de Rioja. El territorio se extiende aproximadamente a lo largo de 100 kilómetros a ambos lados del río Ebro y reúne diferentes condiciones climáticas, altitudes y tipos de suelo. Es precisamente esa diversidad la que permite que Rioja tenga una enorme variedad de estilos, porque no es lo mismo cultivar una viña en una zona de mayor altitud y con mayor influencia atlántica que hacerlo en un territorio más cálido y mediterráneo. La tierra cambia, el clima cambia, la maduración de la uva cambia y como consecuencia también cambia el vino y su sabor. La Rioja Alta, la tierra de los grandes clásicos. Comenzamos nuestro viaje por Rioja Alta. Nos encontramos en la zona occidental de la denominación, una tierra profundamente vinculada a la historia del vino. Aquí se encuentra una de las grandes capitales históricas del vino de Rioja, Haro, y concretamente su famoso barrio de la Estación, un lugar donde las bodegas y la arquitectura del vino forman parte del paisaje. Rioja Alta tiene una fuerte influencia atlántica y una gran diversidad de suelos. Encontramos terrenos arcillo-calcáreos, arcillo-ferrosos
y aluviales. Y también encontramos viñedos situados a diferentes alturas. La altitud tiene una importancia enorme. Cuando las viñas se encuentran a mayor altura, la maduración de la uva puede ser mucho más lenta. Esto puede ayudar a conservar una mayor acidez y frescura, elementos que contribuyen al potencial de envejecimiento de los vinos. Por eso, cuando pensamos en muchos de los grandes Riojas clásicos, es imposible no pensar en esta zona. Vinos que pueden evolucionar lentamente, vinos donde el tiempo se convierte en un ingrediente más, porque en Rioja Alta existe una relación especial entre la tierra y la paciencia. La Rioja Alavesa, viñedos entre montañas. Aquí llegamos en nuestro viaje a la Rioja Alavesa en el norte. Aquí el paisaje cambia. Las montañas adquieren un protagonismo especial. Los pequeños pueblos aparecen rodeados de viñedos y las parcelas parecen dibujar un mosaico sobre el terreno. La Rioja Alavesa es conocida por sus vinos de gran personalidad y por una tradición vitícola profundamente arraigada. Uno de los elementos más interesantes de esta zona es la combinación entre el clima y los suelos. Las condiciones de la Sierra de Cantabria ayudan a crear un entorno particular para el cultivo de la vid. Y aquí aparece de nuevo una idea fundamental. El vino no nace solamente de una uva, nace de un lugar, de una combinación de factores: el suelo, la orientación, la altitud, el clima, la lluvia, el viento y, por supuesto, la mano humana. Por eso, dos vinos elaborados con una misma variedad de uva pueden ser completamente diferentes dependiendo de dónde crezca esa uva. Y ese es uno de los grandes secretos de Rioja, la diversidad. Por otro lado, tenemos la Rioja Oriental, el sol y el Mediterráneo. Viajamos hacia el este. Llegamos a Rioja Oriental, conocida anteriormente como Rioja Baja. Aquí encontramos una influencia climática más mediterránea. El territorio es más cálido y seco. El paisaje vuelve a cambiar. El sol tiene una presencia diferente. El viento también juega su papel y las condiciones de maduración de la uva son distintas. Todo esto contribuye a crear vinos con una personalidad propia. Rioja Oriental es también una zona de grandes contrastes. En los lugares de menor altitud y con mayor influencia mediterránea pueden aparecer vinos más estructurados y con mayor grado alcohólico, mientras que las zonas montañosas pueden presentar condiciones más frescas. Y esto nos demuestra algo fascinante, que hablar de Rioja no significa hablar de un único estilo, significa hablar de un territorio lleno de matices. Si hablamos de Rioja, tenemos que hablar de una uva que se ha convertido prácticamente en sinónimo del vino español, el tempranillo. Esta variedad ocupa una parte fundamental del viñedo de Rioja y es una de las grandes protagonistas de sus vinos tintos. Pero Rioja no es solamente tempranillo. También encontramos variedades como la Garnacha, Graciano, Mazuelo, Maturana Tinta, y cada una aporta características diferentes. La Garnacha puede aportar frescura y versatilidad. El Graciano destaca por sus aromas, color, acidez e intensidad. El Mazuelo aporta estructura, taninos y acidez. Y junto a las variedades tintas encontramos también un interesante abanico de variedades blancas. Porque Rioja también es blanca. Y esto es algo que quizá algunas personas todavía desconocen. Cuando pensamos en Rioja, muchas veces imaginamos automáticamente una copa de vino tinto. Y nadie puede pensar, ¿tienen también vinos blancos? También, que no solamente es Rueda, Verdejo, etc. No, Rioja también tiene vinos jóvenes, vinos fermentados o criados en barrica, vinos con diferentes estilos y personalidades, y también rosados y espumosos. La denominación contempla actualmente 14 variedades autorizadas entre tintas y blancas. Por eso, Rioja es mucho más que una botella de vino envejecida en barrica. Es un universo de posibilidades. Y llegamos ahora a uno de los conceptos que más han contribuido a construir la imagen internacional de Rioja, la crianza. Porque en Rioja el tiempo importa mucho. Cuando compramos una botella y vemos una palabra como crianza, reserva o gran reserva, estamos hablando de diferentes categorías relacionadas con el proceso de envejecimiento. Un Rioja crianza debe cumplir unos requisitos mínimos de envejecimiento. En el caso de los tintos, hablamos de un mínimo de 2 años, con al menos 1 año en barrica. Después encontramos los reserva. Aquí el proceso es más largo. Y después llegamos al gran reserva. Vinos que necesitan todavía más tiempo. La categoría gran reserva contempla un envejecimiento total mínimo de 5 años, con al menos 2 años en barrica y un periodo posterior en botella. Y aquí es donde ocurre algo maravilloso. El vino cambia,
La fruta, la madera, el oxígeno, el tiempo, todo ello interactúa lentamente. Los aromas evolucionan, la textura cambia, la personalidad se transforma y aparecen aromas que asociamos a los vinos más evolucionados. Olor a tabaco, cuero, especias, trufa, notas más complejas. Es como si el vino fuera contando una historia. Primero habla de la fruta, después habla de la madera y finalmente habla del tiempo. Aquí, por ejemplo, sí que os puedo decir que yo, hace muchísimos años, yo nací en Salamanca, entonces desde, vamos a decir, jovencito, ya por los bares de allí de la Plaza Mayor, yendo con mis abuelos o bien con mis padres, pues ya a partir de cierta edad ya ibas probando algo de la tierra. Y sí que es verdad que yo antes bebía ciertos vinos y no los apreciaba. De hecho, había algunos vinos que ahora me encantan y que hace años yo los veía, pues decía, esto es súper fuerte. Si tomabas igual un reserva o lo que sea. Sin embargo, ahora con haber, entre comillas, entrenado, porque tenemos la gran suerte nosotros en la sociedad gastronómica nuestra, tenemos al señor, el enólogo don Balbino Lacosta, una persona, bueno, es una eminencia, el mojón de las mil catas, como le gusta a él que le llamen, que nos ha ido enseñando este mundo y cada vez vamos apreciando un poquito más los sabores, esto que decimos aquí de trufa, cuero, tabaco, y sobre todo lo más importante, aparte de la nariz, la lengua y todo, es el cerebro. Cuando tú vas programando tu cerebro y vas oliendo diferentes matices, lo vas a poder correlacionar. Si tú, por ejemplo, nunca has olido el cuero, a ti te dicen que huele a cuero y no puedes saber lo que es. Pero en el momento que tú huelas cuero, el cerebro al oler la copa, agitar el vino, va a decir, lleva cuero. O si te dicen, lleva trufa, igual tú de primeras no, porque eso es entrenar la nariz y todo eso, pero después tú dices, a ver cómo sabe la trufa, cómo huele. Ah, es verdad, lo detecto. Así que os animo a que poco a poco vayáis entrenando un poquito esto y sobre todo, bueno, si abrís un reserva, también sabéis que tenéis que descorcharlo un poquito antes porque no es lo mismo. Eso hay que dejarlo oxigenar un poco, ¿eh? Y Rioja ha evolucionado. Durante mucho tiempo el consumidor asociaba principalmente Rioja con categorías de envejecimiento, crianza, reserva, gran reserva, pero en los últimos años la denominación ha querido poner cada vez más atención en otro concepto, el origen. Porque dos vinos con una crianza similar pueden ser completamente diferentes si proceden de lugares diferentes. Y por eso Rioja ha desarrollado categorías que ponen el foco en la procedencia. Encontramos los llamados vinos de zona y vinos de municipio. Y también tenemos los viñedos singulares. Es una manera de decirle al consumidor, este vino no solo pertenece a Rioja. Este vino también pertenece a un lugar concreto, a una zona, a un municipio, a una parcela. Y eso nos devuelve al principio de todo, al concepto de terroir. Porque quizás el futuro del vino de Rioja no consiste solamente en preguntar cuánto tiempo ha pasado en un vino de barrica. Quizá también tenemos que empezar a preguntarnos, ¿de dónde viene? Disculpa, ¿de qué viñedo? ¿De qué pueblo? ¿De qué suelo? Porque cada vez conocemos mejor la diversidad que existe dentro de una misma denominación. Así que, quedaros con este concepto. Y hay algo especial cuando entramos en una bodega de Rioja. El silencio, la temperatura, la oscuridad y cientos, quizás miles, de botellas descansando. Mientras nosotros vivimos a toda velocidad, el vino no tiene prisa. Una barrica puede permanecer años esperando. Una botella puede pasar mucho tiempo en una bodega antes de llegar a nuestras manos. Y quizás ahí está una de las grandes lecciones del vino. El vino nos obliga a aceptar algo que nuestra sociedad moderna parece haber olvidado. Que algunas cosas necesitan tiempo. Esto es artesanía. No podemos acelerar una crianza. No podemos obligar a un vino a madurar de la noche a la mañana. No podemos sustituir años de evolución por unos minutos. El vino nos recuerda que el tiempo también puede crear. Y quizás por eso una botella de Rioja puede ser mucho más que una bebida. Puede ser una pequeña cápsula del tiempo, una cosecha, un año, un clima, una vendimia, un momento concreto de la historia. Todo ello encerrado dentro de una botella.
Sé que según me oís estáis diciendo, me apetece echarme ahora mismo una copa de vino. A mí también, ¿eh? Ahora mismo no tengo, pero sí que es verdad que me están dando ganas de tomar una copa de vino y decir, oh. Así que nada, os animo a que según escuchéis el podcast, pues bueno, os abrís la botella antes, la copita y lo vais también pues, saboreando. Con el paso de los años, Rioja consiguió algo extraordinario. Se convertirse en una palabra reconocida internacionalmente, en España, en Europa y en muchos lugares del mundo. Cuando alguien escucha Rioja, inmediatamente, ¿qué es lo que pensáis? En vino. Y eso es algo que muy pocas regiones vitivinícolas consiguen. Pero detrás de esa fama hay una enorme responsabilidad. La de mantener la calidad, la autenticidad y la identidad. Porque si hablamos mucho de Rioja, lo asociamos a vino, imaginemos gente de otros países y vienen aquí, prueban el vino y no les gusta, pues también decaería un poco, ¿no? El Consejo Regulador controla diferentes aspectos de la producción, desde los viñedos y la uva hasta la elaboración, crianza y comercialización. Y esa trazabilidad permite proteger el nombre de Rioja. Porque una denominación no es solamente una palabra escrita en una etiqueta. Una denominación es una garantía, es un compromiso. Es la responsabilidad de proteger una historia que ha pasado de generación en generación. Son tipo, pues diríamos como las normas ISO. Cuando te dicen, esta empresa tiene la ISO 9001 o lo que sea. Bueno, pues aquí son que esa denominación te está garantizando que tú cuando te lleves esa botella, sabes que vas como un valor seguro. Y Rioja es eso, valor seguro. Pero Rioja no vive únicamente de su pasado. Y quizá esa sea una de las razones por las que ha conseguido mantenerse como una de las grandes referencias del vino. Porque sabe mirar hacia atrás, sin dejar de mirar, muy importante, hacia adelante. Hoy podemos encontrar en Rioja vinos tradicionales y clásicos, pero también elaboraciones modernas, pequeñas producciones, vinos de parcela, nuevas interpretaciones, blancos, rosados, espumosos, y proyectos que buscan recuperar variedades y formas de elaborar el pasado. Rioja está demostrando que tradición y modernidad no tienen por qué ser enemigos. Pueden convivir. Porque la tradición no significa quedarse quieto. Significa saber de dónde vienes para decidir hacia dónde quieres ir. Y ahora imagina que tenemos una botella de Rioja delante. La descorchamos. Escuchamos ese pequeño sonido. El vino cae lentamente en la copa. Y antes incluso de probarlo, lo observamos. Movemos la copa. Comprobamos su color, la intensidad, los reflejos. Después acercamos la copa. Aparecen los aromas. Fruta, especias, madera, tierra y quizás algo más. Algo difícil de explicar, porque un vino no solamente tiene sabor, tiene memoria. Puede recordarnos un lugar, una comida, una persona, un viaje, una celebración, una conversación. Y quizá esa sea la verdadera magia del vino, que una botella puede convertirse en un recuerdo. ¿Nos ha pasado a veces a vosotros de haber estado en una boda, un bautizo, una comunión, un evento, que se ha bebido tal vino? Tú no te acuerdas de cómo se llamaba aquel vino, pero lo que sí que recordáis es que ¿os acordáis del vino que pusimos aquel día en la boda de mi hermano? Fue espectacular. Y cuando oláis ese mismo vino en otro sitio, lo vais a asociar, lo que hemos dicho antes, con el cerebro. Y es que un vino también no solamente es abro y lo bebo, no. Es un disfrute. Y de hecho yo os invito a que si podéis en vuestras ciudades o desde donde me estáis escuchando este podcast, intentéis ir a catas hechas por profesionales. Intentéis también cultivar vosotros la parte técnica, un poquito de conocer de vinos, etcétera, para poder apreciarlo mejor, porque es una gozada cuando se abre un buen vino disfrutarlo. La Rioja es mucho más que una denominación de origen, es una historia que comenzó hace siglos. Es un territorio dividido en 3 grandes zonas. Es el Ebro, es la montaña, es el sol, es el viento, es la uva tempranillo, es la garnacha, es la barrica y la botella, y es el tiempo. Pero sobre todo Rioja es la historia de miles de personas que durante generaciones han trabajado una tierra para convertir sus frutos en algo que pudiera viajar
mucho más allá de sus fronteras. Hoy hemos recorrido Rioja. Hemos conocido sus 3 grandes territorios. Hemos hablado de sus uvas, de sus vinos, de su crianza y de esa búsqueda cada vez mayor por conocer el origen exacto de cada botella. Pero nuestro viaje por el mundo del vino no termina aquí, porque España es mucho más que Rioja. En nuestro próximo viaje nos acercaremos a otra tierra, una tierra donde el vino parece nacer entre paisajes extremos, donde la tradición se encuentra con una identidad muy particular y donde la historia y la tierra se unen para crear vinos de una personalidad única. Por eso lo descubriremos en el próximo episodio de Dreams and Wine. Hasta entonces, abre una botella, sirve una copa y recuerda que detrás de cada vino siempre hay una historia esperando para ser contada. Esto ha sido Dreams and Wine, yo soy Iván, nos encontramos en el próximo episodio. Espero por favor que si os ha gustado lo compartáis, para mí es muy importante. Aparte también, suscribiros a iVoox, Spotify, a YouTube, ya sabéis que es totalmente gratuito y esto también pues ayuda a seguir con este proyecto tan bonito que espero os esté gustando mucho. Así que nos vemos próximamente y disfrutar del buen vino y de la vida. Un saludo, mis queridos Dreams and Wine. Hasta luego.